están? Qué bueno que me acompañan el día de hoy. Hoy es jueves y estamos a punto de arrancar el programa de radio. En cualquier minuto ya nos ponen al aire. Y el día de hoy es el jueves de inmigración, ustedes ya se lo saben. Y va a estar el abogado Rolando Velazquez conmigo hablando de todo inmigración. Les sugiero que hagan todas sus preguntas para yo podérselas hacer al abogado. Aprovechen este servicio a la comunidad del abogado Rolando Velazquez para que tengan y estén al corriente de todo lo que está pasando. En este momento quiero decirles a todos ustedes allá en Facebook y en YouTube que nos hagan las preguntas, acompáñenos. Ya el abogado Rolando Velazquez se encuentra en vivo con nosotros. Gracias a Dios por la tecnología. Estoy en Houston, el abogado en Las Vegas. Aquí son las 10 de la mañana. Estamos al aire, ¿sí se escucha bien? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Jorge Jiménez. Hoy es jueves y estamos completamente en vivo acá en la cabina de la 1460 AM en Deportes Vegas. Un placer saludarles a todos ustedes allá en cabina. Un saludo especial para que siempre está al pie del cañón apoyándonos y siempre sacándonos al aire hasta Las Vegas. Yo estoy acá en la ciudad de Houston, en Texas. Un placer saludarles el día de hoy. A las 6:30 de la tarde tengo mi conferencia aquí en Houston y no me la podía dejar pasar que estar con ustedes el día de hoy. El abogado Rolando Velazquez, experto en inmigración, está aquí conmigo como ya tiene 16, 17 años conmigo en la radio. El abogado Rolando Velazquez dando un servicio a la comunidad, contestando todas sus preguntas. Así que por favor, no nos dejen morir solo, hagan preguntas, pueden llamar directamente a cabina, marcar, mande. Si el abogado fuera un familiar tuyo, ¿qué sería? ¿Un tío, un primo, un hermano mayor? Si el abogado fuera un familiar mío, ¿qué sería? Attorney, they're asking me if you were related to me, what would you be? My uncle, my big brother, what would you be? I'm your younger brother. Okay, I'll take it. Yeah, you've been with me so many years. Now we are like family, and I feel, I feel the same way. I think you're family, part of the family. All right, el abogado Rolando Velazquez está con nosotros el día de hoy y por los últimos 16 años, for the last 16 years, I've been asking the same question. Siempre estoy haciendo la misma pregunta al abogado. Abogado, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Okay, so again, at least in the world of politics, people are still watching carefully to see if any new immigration parts are going to be included in any of the other laws that are being considered or debated right now in Congress. You know, the chances for a big immigration reform, most people think are dead, but there might be some chances for some small things to be included with the current laws that are being debated, but we really don't know. And the other thing that everybody is watching carefully is, of course, waiting to see when the Biden administration is going to re-announce DACA again, in compliance with the government procedures. Ok, dice el abogado a la pregunta de aquí, ¿qué hay de nuevo? Dice que está mirando muy de cerca todo lo que está pasando en el Congreso y las posibles modificaciones que le puedan hacer a la ley de inmigración. Todo parece indicar que la expectativa que teníamos muchísimos, millones de personas a una posible reforma de inmigración están muy malas, están muy abajo, no creo que pase nada de eso. Y dice el abogado que ahorita lo que nos queda es esperar y mirar también la posible, vamos a llamarle de una manera cambio drástico a todas las personas que tienen DACA. Entonces vamos a estar esperando mucho sobre lo que pueda estar pasando allá arriba en la administración actual del presidente y también lo que va a hacer los congresistas. Tenemos ya preguntas acá o comentarios en las redes sociales. Saludos a Chaparro Silva, que se va a la cita. Okay, Chaparro Silva, he's the guy who's been asking you a lot every single week what's going on with the consulate in Mexico. Finally, he got the appointment, and he's saying goodbye to you, attorney, because he's on his way to the appointment in Ciudad Juárez. Buena suerte al señor Chaparro Silva. También you have people listening to you and saying hi to you from Phoenix, Arizona. And then you have, that's Jose Romero from Phoenix.
And then you have Mayra Enamorado, who is calling you or texting you, seeing you from Kansas City with Carlos as well. So tenemos personas, we have people from Arizona, from Phoenix, from LA. We have people from North Carolina here watching as well. So thank you very much. Muchas gracias a todos ustedes. Ok, abogado. Buenos días. Ok, oye, ahorita precisamente aquí en Houston, en la mañana, antes de salir, saliendo del hotel, me estaban preguntando en privado que si tienes alguna razón de que si pueden meter solicitud para DACA ahorita, se pueden meter aplicaciones para DACA. I was asked today, knowing that you were going to be here in my show today, I got asked privately here in social media if you have any news for new applications for DACA. So again, the government's procedures are still the same. For a new DACA application, they will continue to accept the application if you want to submit it, but they're not going to process the application. They're just going to accept it. So they'll take your money. They're happy to do that, but they will not make a decision on the case until after the new procedures are announced. Because this is due to the court. Dice el abogado que no ha habido nada diferente para DACA. Puedes meter la solicitud, si vas a aplicar para DACA por primera vez, puedes meter la solicitud, el gobierno va a agarrar la solicitud, la va a aceptar, va a tomar obviamente tu dinero, pero no la va a procesar. Entonces no va a procesar la aplicación hasta que no salgan las nuevas órdenes o las nuevas medidas o las nuevas regulaciones que está haciendo para DACA. Tenemos una llamada acá en cabina. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estás al aire, adelante. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas tú? Muchas gracias, Esteban. Gracias por tus palabras. Ahorita se las digo al abogado. Seguro que te oyó también. Muchas gracias. Okay, so Esteban Juárez, attorney. I couldn't hear him. He's been listening to our radio show for the last 3, 4, 5 years. And he called you live 3, 4 years ago. And you explained to him what the situation was for him, immigration situation. And he's saying that I said something. I said, well, this is the only chance that you have. Might as well take it. You know, if I were in your shoes, I will just go for it. And he listened to me on that comment. He went to you. You got him approved. He got a green card. And now, 3 years later of getting the green card, he's applying for citizenship. A U.S. citizen. Yeah. And he just called to thank you, attorney, very, very much for your support, for your help, for your guidance. And thanks to you, he's becoming a citizen. Well, first of all, he became a green card holder. And now, with your help as well, again, he's becoming a U.S. citizen. So he's calling you to thank you. Well, that's why we do this, right? To hopefully inspire people to do the right thing when it comes to their case, good or bad. You know that we've told many people that, maybe there's something that cannot be done. Sí, el abogado dice, Esteban, que es lo que hacemos nosotros aquí, informar a la gente, decir las cosas como son, a veces buenas, a veces malas. A veces el abogado les dice a las personas que no se puede hacer nada en su caso de inmigración. Y en el caso tuyo, qué bueno que te aventaste, qué bueno que lo hiciste. Y de verdad, te agradezco mucho el comentario y la llamada. Y felicidades ahora por este nuevo paso que vas a hacer ciudadano americano. Mass immigration, Alberto Iglesias dice, mass immigration will never stop regardless of the party of the administration as long as we don't start exporting the capitalist system.
Well, that's just a political comment, but in a way, I agree with Alberto's comment because I think that he is correct in that, the reason that most people want to come to the United States is for opportunity because they cannot find that same opportunity in their home country. And I think that's what he's talking about. Ya, Alberto Iglesias hizo un comentario aquí, dice, la inmigración masiva nunca va a parar, independientemente de la administración que esté en la Casa Blanca o allá arriba, ¿no? En el Capitolio. Dice que mientras que no empecemos a exportar el sistema capitalista. Dice el abogado que es un comentario político, que está de acuerdo con él, con el comentario, y dice que por lo general las personas que emigran a este país vienen a buscar la oportunidad que sus países no les ofrecen. Entonces, estamos de acuerdo contigo, Alberto. Yo de verdad creo que también tienes la razón. Marilu Cabrera en las redes sociales dice, buenos días a todos, abogado. Con el retiro del juez de la Corte Suprema, eso está bueno, qué bueno que lo comentas, Breyer, y con la posible postulación de una jueza afroamericana, ¿cree que ayude esto para que haya un cambios benéficos para todos y más para los inmigrantes? It's a great question. Yeah, again, we're not sure the type of candidate that President Biden is going to nominate for the Supreme Court. But at this time, some of the decisions regarding immigration that have come from the current court have actually been kind of surprising. So, do I think that there's a better chance for good decisions in the future? Yes, but right now, with the makeup of the current court, it's still going to be tough. Ok, el abogado dice que todavía no estamos muy seguros de la decisión que va a tomar el presidente y que posiblemente vaya a haber cambios favorables a lo mejor, pero no estamos seguros todavía. Nina Robles dice, buen día, tengo varias preguntas. I have a few questions. Nina Robles is asking. Mi hermana me hizo una petición por la 245I en el 2001, abril. Soy de México, no sé en qué tiempo está. Y mi hermana acaba de morir. Oh my God, lo siento mucho. ¿Puede continuar la petición otra hermana y puede ser otra persona aparte de mi hermana ser mi responsiva y sabría decirme de cuánto dinero debe ganar la persona que pueda ser la responsiva? Muchas gracias. Okay, so a little story here. Yeah. This lady, Nina, was petitioned by her sister for 245I back on April 2001. Nina is from Mexico. The sister who petitioned her died. She just passed. And she wants to know a couple of things. First, can another sister continue with the petition? And the other question will be if someone else other than the sister can become a, what's it called? A sponsor. Sponsor, for money. There's a special word for that. What is it? It's the affidavit of support. Affidavit of support. There you go. That's the one. Yeah. So the question number one is, can another sister can continue with the petition? That will be question number one. Question two, can another person besides the sister become also affidavit of support holder? And the third question is, how much you think the affidavit of support person has to make a year in order to be valid or approved? So the answer is assuming that the first petition, the original petition, was actually approved already before the sister passed away, then a different sister who is a U.S. citizen can ask for the petition to continue. It's called humanitarian reinstatement. So that's the answer for the first part. Okay, don't. I mean, let me just go one by one. So, Nina, dice el abogado que en el evento de que tu hermana que te pidió primero, la aprobación fue aprobada antes de que ella muriera, entonces, por una petición humanitaria, tu hermana puede seguir el proceso. Okay, so the second part is that a different person can be a joint sponsor for the affidavit of support in the future during the immigration process. So, yes, somebody else can help with the affidavit of support if the first petition is reinstated. Ok, entonces dice el abogado que en la pregunta número 2, sí, otra persona puede ser co-sponsor de ti,
si la primera petición, o sea, si le agregan a tu nueva hermana la petición, sí, otra persona también le puede ayudar a tu nueva hermana a ser sponsor tuya. Y la última es, how much does the new sponsor have to make a year in order to be candidate to support for the affidavit? Yeah, but that depends upon the size of the household for the joint sponsor. So typically it starts for a person in a single person with nobody else in the household, it starts at about 22 and a half. Ok, y la persona tiene que ganar dependiendo del tamaño de la familia. Entonces dice que si es una persona que se va a hacer responsable de ti, Nina, y solamente él solito o ella solita y no está casado, es una sola persona, tiene que ganar por lo menos $22,500 al año si es solamente una persona. Pero entre más familiares tenga o su familia sea más grande, pues le van a pedir más ingresos. So you got him. Buenos días, Anabel Ibarra dice, saludos desde California. Correct, dice Alberto Iglesias. Yep. Así es mientras siga trabajando, esto será por siempre. No entendí esa. Joel Muñoz dice, buenos días, Flavio, quedamos muy a gusto con los servicios que nos diste y sobre todo con uno de tus agentes, David, muy atento y amable y nos acompañó hasta el final de la compra de la casa, muy profesionales y sobre todo honestos. Gracias, compramos tiempo la casa, muchas gracias. No, gracias a ti, Joel, gracias por la llamada. Natalia Calderón, un deportado que ha cumplido los 10 años de castigo en México, puede pedir un perdón si su deportación fue por felonía. Yo soy su hija y soy ciudadana. So she is You know, daughter a lot of of this, a person who ¿qué got tipo de felonía? ¿Ah? ¿Qué tipo de felonía? No sé. Natalia, por favor, dinos qué Drog. tipo de felonía tiene tu papá, dice el abogado. How many years can a permanent resident be outside the country? How many years? A permanent Yep. resident can only be outside the country for 6 months before they are questioned. So Okay, after Alberto. 6 months, they're going to be questioned. Ok, Alberto pregunta, ¿cuántos años un residente puede estar fuera del país? Y dice el abogado que un residente puede permanecer fuera del país un máximo de 6 meses antes de que le empiecen a hacer preguntas. Muchas gracias, Irene. Miren cómo me tratan. Look how they treat me, attorney. Water, coffee, and everything. ¿Sí? I need to go Entonces, there. I know, you need to come over here. Entonces, Alberto dice el abogado que un residente solamente puede estar fuera del país 6 meses antes de que lo empiecen a cuestionar por su ausencia. Joel Núñez, tenemos otra pregunta. We have another question here, attorney. Una pregunta para el abogado. Yo soy ciudadana, pedí a mi hijo cuando él tenía 16 años y automáticamente se hizo ciudadano, pero no saqué el certificado. ¿Qué tengo que hacer para sacar el certificado? Él ya tiene 23. So she's a U.S. citizen. She petitioned her son when he was only 16. The son became a U.S. citizen automatically, but she did not request the certificate of citizenship. Now the guy is 23. She wants to know how can she get the certificate. Okay. So I hope that at the very least they have applied for a U.S. passport for the son as proof that he is a citizen now. For permanent proof, the certificate, there's an application that she can submit to immigration. I understand it's automatic that he got his citizenship, but for the certificate, they have to submit a separate application to receive it. Ok, Joel, dice el abogado que ahorita lo que haces es sacarle un pasaporte a tu hijo como ciudadano americano y eso va a servir de identificación inmediatamente. Pero para sacar el certificado, que el certificado es un documento permanente, ya una ID permanente, entonces dice el abogado que hay una forma especial que tienes que llenar y tienes que solicitar esa forma para que le den el certificado. Buenos días, mi amiga tiene 3 hijas, viven en México, son menores. El papá de los niños era ciudadano americano. Entonces yo creo que ya entregó el equipo. Sí, él murió y ella quiere saber si por ser hijas de un ciudadano, los niños tienen la oportunidad de tener la ciudadanía americana o residencia. So this lady has 3 kids. All of them are in Mexico. All of them are minors and their father passed away. She wants to know, the mom wants to know if the kids are eligible to become citizens
because of the father was a U.S. citizen, even though he passed away already. Okay. So a lot of this depends upon information. First, we need to make sure that the father was a citizen at the time the children were born. I need to know, was Olga married to the father, or were they just juntos, together? Marinovios, se dice marinovios. Oh, marinovios. Okay, so we just need to know if they were, married or never married, and then we need to know how much time the father spent in the United States before living in Mexico. Ok, Olga, dice el abogado que hay varias preguntas que tienes que contestarle. Una de ellas es si el papá ya era ciudadano americano cuando las hijas nacieron. Otra es si el papá estaba casado con la mamá o nada más estaban ahí, como dijo mi abuela, arrejuntados. Y tiene que tener comprobantes de que el señor era ciudadano. Así es de que, por favor, Olga, llama a la oficina del abogado Rolando Velazquez, dile que lo escuchas aquí en la radio, haz una cita con él y empieza con todo el trámite. Les recuerdo a todos ustedes que el abogado Rolando Velazquez, el teléfono es el 702-685-8855. 702-685-8855. Déjenle saber que lo escuchan aquí conmigo en la radio para que el hombre les dé un descuento. Oye, ya tiene su pasaporte de aquí como ciudadano. Okay, so this is okay. So this is the lady who's asked about her son. He already has a U.S. passport. Now she wants to get the certificate, I guess. Yeah, okay, so the application form is the form N-600, which can be found on the government website. M as in Mary? N as in Nancy, o niño. Joe, dice el abogado que tienes que ir a la página de internet N de niño guión 600, y ahí está para que hagas la forma del certificado de ciudadanía. Acabo de cumplir 3 años con mi residencia, me arregló mi esposa, ella es ciudadana. Ya puedo aplicar para la ciudadanía, mi inglés todavía no es muy bueno, ocuparía un nivel alto de inglés. So a couple of questions in one. Jose Romero saying that he just got 3 years. He's been a resident for 3 years already. He got residency through the wife. She is a U.S. citizen. Question number 1, can I already apply to become a citizen? Question number 2, my English is not that very good. Do I need to have a higher level of English? He needs to have a level of English which is sufficient to talk like we are talking today. And he needs to be able to pass a very simple or basic English reading and writing. So if he's not ready with the English, don't waste the money on a test yet or the application until you're more confident with your English first. Okay, and the fact that he's been with a green card for 3 years, that's already eligible for him to become a citizen, to apply. Yeah. If he received his green card through marriage and he's had the green card for 3 years now, he is eligible to apply for citizenship. But no requirement that he apply right now. Ok, no hay un requisito, José, de que te hagas la petición para la ciudadanía. Dice el abogado que ya lo puedes hacer porque ya llevas con la residencia por 3 años y tu esposa ciudadana fue la que te arregló. Pero también dice el abogado que el inglés que necesitas es un inglés que tienes que tener una conversación con alguien. Te van a hacer un examen en donde te van a aplicar que puedas leer y escribir inglés. Y dice el abogado que si todavía no te sientes cómodo con el inglés, entonces no gastes tu dinero haciendo la aplicación. Entonces, ya sabes. Ana, saludos desde Rialto, California. Un saludo para ti, Ana. Gracias, Marta, por poner el número de teléfono del abogado, el 702-685-8855. Soy José, el de la casa de 8 meses de aquí, de Phoenix. Ok, ¿qué tal, José? You remember him? I do remember him. Ok. From earlier. Amenaza con armas, según. Ok. Remember the question that I got from the regarding father? A gun. Mm-hmm. Yeah, the felony was gun. Possession of a gun. You know what? Yeah. That kind of case, this is the thing where to evaluate the options, step number 1 would be for them to obtain records of the criminal conviction
and bring it to an experienced attorney to review it and see if there are chances. Normally, a gun possession charge or a gun charge by itself does not normally by itself block somebody from coming to the United States. But if he was deported for this and it was a felony, I would like to know more. Ok, Natalia, dice el abogado que lo más importante para él ahorita es mirar el expediente de tu papá y mirar qué fue la acusación que tienen ahí. Normalmente la posesión de un arma o tener una felonía por tener un arma no es suficiente razón como para que no pueda regresar. Entonces, habla con el abogado, por favor, trata de conseguir el expediente, si no, el abogado también te puede ayudar a tener el expediente. Tenemos varias llamadas acá en cabina. Muy buenos días, ¿cómo estás? Está usted al aire, adelante. De inmigración, me aprobaron mi caso, pero ya me había casado en el proceso. Me quitaron y me dieron mi permiso de trabajo, pero me dijeron que tenía que esperar hasta que mi F3, porque me bajaron de ajuste, me ajustaron mi estatus a F3 y me dijeron que tenía que esperar como 2 años a que llegara la fecha, pero a la hora de querer yo meter a mi esposa y a mi hijo, me dijeron que no lo podían meter porque bajo la 245, que tenía que esperar a que me llegara mi residencia, pero mi apuro es que mi hijo va a cumplir 21 años en 2 años, y como va caminando esto, quiero ver si puedo, por ejemplo, divorciarme y quedar otra vez como soltero y pedir mi F1 para poder ayudar a mi hijo. Oílo el hombre, ya tiene hasta planes. All right, attorney, well, for the people listening, he got petitioned by his father, and the father is a U.S. citizen. The petition was as a son over the age of 21, and the petition got approved. And then he got married, and then he went to immigration and updated his status, as a married person, and he got a work permit. And the guy downgrade his petition to F1, I think he said. ¿Es F3. F1? Okay. It went from F3? F1 to F3. F3, yeah, F3. And then something happened, and the immigration told him that he cannot include the wife and the son into the same petition. Now he's thinking of getting divorced and get the petition updated again, and now to be able to petition the son. Is this possible? Okay, so his application, if he got a work permit already through this process, then he just needs to update immigration if he gets divorced. It will just automatically change his classification. He will? Yeah, he just has to, if he gets divorced and he informs immigration about the change in his marital status, it should upgrade or change his classification to unmarried son of a U.S. citizen. And the new classification will be able to help his son. Either both of them help the son. It doesn't, the son is automatically a derivative. Ok, dice el abogado que si ya tienes el permiso de trabajo y te decides divorciar, vas a tener que cambiar otra vez tu estatus y ahora vas a continuar como mayor de edad, pero soltero. Le pregunto por tu hijo y dice que las dos opciones, si permaneces casado o te divorcias, las dos opciones cubren a tu hijo porque lo consideran como un derivado de la petición. Entonces, no es necesario. Que me dijeron que la 245 y que fue la que mi mamá y mi padre, yo mi abuela, y que yo todavía no estaba casado, porque tenía que hacer que llegara mi green card para ver a mi casa. ¿Estás en Las Vegas? ¿Estás en Las Vegas? Sí. Ok, ¿por qué no le hablas al abogado? He has another issue. The petition was submitted by his dad, but the dad got a citizenship and work permit and everything through the dad's mother, so the grandma is involved already in somehow in the petition. So before we get any deeper into this, puede usted hablarle al abogado. Llámale, estás ahí en Las Vegas, llámale ahí al abogado y mejor llévale el caso ahí para no ventanearte aquí la situación, ¿sale? El teléfono del abogado Rolando Velazquez es el
685-8855. Cristian, bueno, se nos terminó el programa de radio. Yo me quedo un minuto más aquí con todos ustedes. Les recuerdo que el abogado Rolando Velazquez está ahí en Las Vegas todos los días y lo pueden llamar directamente a su oficina. El teléfono a marcar es el 702-685-8855. Yo soy Flavio Jiménez. A toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias y nos vemos en la tarde en mi conferencia acá en Houston. Que estén bien. Hasta luego. All right. Can you hear me now? Yeah. So I got a question for you. How do I participate in this chat? I know that. Okay, cool. What's up? So this is nice because now, like unlike before, now I can actually see the questions that you're reading. But how do I participate in this? Because I tried typing something in private chat, but it didn't show up. Yeah, so it showed up to me. You tested as a private. Right. So how do I do this though? In this program. I'm gonna have Christian because he's a millennial. I don't know. He has a question for you. We're live. This is cool. He has a question for you. Let me know. Okay. Attorney, this is Christian. He will know. Hi, Christian. So on my screen, when I am looking at it, I see the column of questions, that people are typing. I would like to participate that while we're talking, but I cannot. I don't know how to. I don't see any like message box or chat box to use. Do I have to create an account to do this, or what do I do? I am going to check that. I think the only person that could type is Flavio because this is being live on his channels, but you can reply through your voice. But let me check and see if there's any way that you could do that. Okay, I didn't. How are you doing this on your channel? Do I have to get onto Facebook also? Is that what it is? Yes. You can get in Facebook or YouTube or both. I see. And then if I type in Facebook or YouTube, you'll see that in here. Okay. Yes. I'll have to figure that out. Flavio is using a program. It's called Restream.io, and he could reply to both channels in one. Okay. All right. Yes. But if I log in at the same time that we're doing this now, if I do this on Facebook on my phone, I can chat. Yeah. Yes. Okay. So all right. So we have another person. Gracias, Cristian. Yeah, of course. Guadalupe Villa, buen día. Una persona que tiene castigo por 10 años y su esposo es residente y su hijo es ciudadano, ¿lo puede pedir y la esposa darle el perdón? Pues no sé si la esposa lo quiere perdonar, pero el gobierno. So yeah, I understand. And if I guess question number one, Guadalupe, is, ¿dónde está? Wait, where is this person? Is the person outside the U.S. or in the United States? Okay, that's a question for you, Guadalupe. El abogado pregunta si la persona que está con el castigo está aquí en Estados Unidos o está fuera de Estados Unidos. Natalia dice, thanks, I will call you to make an appointment. Okay, gracias, José. Ok, entonces Guadalupe dice el abogado que dónde está la persona que tiene el castigo, si está aquí o está en su país, y pues si la persona lo perdona, pues no, pues, otra vez, o sea, otra mancha más al tigre que tiene. All right, abogado, we're improving in technology, though, little by little. Yeah, so we'll get this. All right, so now I understand. I have to figure out now what my Facebook account is and how to then go into participate with Facebook at the same time. Yeah. Oye, okay. Guadalupe answer you. The guy who got the 10-year penalty, he's here in the States. Okay, so what I don't understand is, did he get the 10-year penalty because he was deported? Él fue deportado y entonces regresó a los Estados Unidos. All right, Guadalupe, llámale al abogado. El teléfono a marcar es el 702-685-8855. A todos ustedes en Facebook, muchísimas gracias. A todos ustedes en YouTube también. Los que tienen chance de venir acá a Houston a la conferencia, pues los miro hoy en la tarde. Abogado, te miro la próxima semana. I should be. Gracias, que estén bien. Okay, hasta luego. Buen día. Bye. All right. Cristian.